capital, a una mejor redistribución. Vimos que en Colombia hubo un estallido social por una reforma tributaria absolutamente regresiva, porque quería descargar en la mayoría de la población el déficit fiscal. Y eso hizo que ganara Petro. Eso lo dijo esta mañana el compañero Gambina, cómo esas movilizaciones se tradujeron en gobiernos. Nosotros, este gobierno tiene buena parte de su resultado, debe buena parte de su resultado al estallido social. Pero este gobierno quiso hacer una reforma tributaria y la logró ni siquiera a medias, porque el Congreso, que está acotado, es decir, el 85% de los congresistas están financiados por 3 grupos económicos en Colombia. Este es un Congreso acotado. Y ustedes han visto al presidente de la Corte Constitucional negar la aprobación de la reforma pensional que provee recursos a los adultos mayores. Y con leguleyadas, y yo soy abogado, ¿sí?, y sé por qué hablo de que está haciendo leguleyadas, pues niega ese derecho. Entonces, es claro que las bondades de una renta básica pueden estar a la orden del día, porque podría significar que la gente empiece a trabajar, a hacer cosas bien interesantes. Ha habido experimentos de renta básica y no ha comprometido la productividad y no ha significado que esas personas necesariamente no trabajen, hacen otras cosas, ¿sí? Claro, la renta básica también tiene detractores en la izquierda, ¿sí? Porque pues consideran que es una forma de subvención, que es también una forma de disciplinar, ¿sí? Pero cuando usted la propone como un derecho, no como una forma, digamos, complaciente que se tiene con el pueblo, como un derecho, pues la ciudadanía también va a ejercer, digamos, la presión necesaria para preservar ese derecho. Es una discusión que se ha dado en algunos países en Europa. Aquí eso suena a bien extraño. ¿Con qué se va a pagar? Pues con los impuestos que ustedes tienen que pagar, son los capitalistas, ¿sí? La base tributaria en Colombia es básicamente la ciudadanía. 1000 empresas en Colombia producen el 70% del Producto Interno Bruto, pero no pagan el 70% de la tributación. Entonces, ahí hay unas asimetrías que tienen que ver con lo que hablaba Mateo. El tema del poder, ¿quién tiene el poder? Y sí, tenemos una base social muy importante, pero es una base social que no ha accedido al poder para poder revertir esta tendencia. Bueno, muy bien, a mí me gustaría que en esta siguiente ronda tratemos de acercarnos más al ámbito de la educación, que es desde donde partimos nosotros aquí en el SENA y que compartimos con la Universidad Nacional y que de alguna manera pues, nos hemos formado en la educación superior y miramos al menos con incertidumbre, si se quiere, los cambios que se van a dar en los próximos años. Concretamente, para la profesora Sandra, hago un preámbulo antes de ello, porque me parece interesante que en el 2019, cuando yo ingresé a SENA, estuve en una reunión, se reunían todos los personal de planta, y estábamos hablando allí de algo que el compañero Guarnizo decía también esta mañana. Decíamos, estamos salvados, los docentes no corremos riesgo. Es insuperable el hecho de que la educación tiene que transmitirse de forma humana, pero hoy parece que nos estuviéramos abocando más a que la inteligencia artificial es, entre comillas, un proceso de democratización, porque nos están diciendo que la inteligencia artificial es gratuita, cualquiera puede acceder, tiene una pantallita en su celular y le pregunta cualquier cosa al ChatGPT e inicia un proceso, un curso de lo que sea, lo que quiera en un momento dado. Y en torno a ello pueden surgir dudas en la universidad pública, y el SENA no está distante a ello porque funciona con recursos
¿Cuáles pueden ser esos riesgos que nosotros tenemos como docentes en términos de que se pueda dar un reemplazo más tarde que temprano, pero que se pueda dar un reemplazo significativo? Y eso aunado a esta pregunta en concreto, y es ¿cómo podrían las instituciones educativas promover una aplicabilidad ética de la inteligencia artificial que no esté al servicio de la explotación, sino del trabajo decente y la educación como derecho? Esa pregunta en concreto, porque quiero retomarlo solo con esto para terminar bien la pregunta, que Mateo nos decía en el almuerzo. Voy a citar aquí lo que nos decía Mateo en el almuerzo. El fenómeno que puede estar ocurriendo, por ejemplo, ya en concreto en ciertas áreas de la educación, donde docentes que están hechos, que se han formado para transmitir sus conocimientos y crear conocimiento nuevo de forma humana, en un proceso de aula, de forma concretamente pues humana, hoy pueden estar en foros virtuales, en una pantalla en su casa, solamente verificando que sí subió la evidencia, que no la subió. En torno a ello, ¿qué está pasando allí? ¿Cuáles son esos riesgos que tenemos? Y de una mirada ética para los docentes. A mí me gustó mucho una pregunta que me hicieron también antes, era ¿a qué estoy dispuesto a renunciar hoy con el uso de una tecnología disruptiva? Entonces les invito a que hagan ustedes la respuesta a esa pregunta. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar hoy con el uso de una tecnología disruptiva en mi aula? ¿Sí? ¿A qué renuncio? Para responder tu pregunta ahorita específicamente respecto al tema de inteligencia artificial, pues hay muchas cosas, pero yo quiero empezar más que todo con las metodologías innovadoras de aprendizaje y de enseñanza. Entonces nosotros ya aquí todos conocemos, claro, hablamos de competencias, de objetivos o resultados esperados de aprendizaje, de que el foco central de la educación siempre va a ser el estudiante. Y en ese sentido, cuando empezamos a revisar todas estas teorías que subyacen el desarrollo de la indagación en el joven, pues hay algo que me apasiona muchísimo y es la motivación. Entonces, y la motivación, nuestros estudiantes, ¿cuál es? ¿Qué es lo que los motiva a ser mejor? ¿Qué es lo que los motiva a aprender? ¿Qué es lo que los motiva a prepararse para afrontar estos nuevos desafíos y afrontar este tema pues, de ese capitalismo que nos atropella en ciertas medidas? ¿Cómo cambiar el mundo? ¿Cómo hacerlo diferente? Y estos jóvenes piensan muy distinto a como pensábamos nosotros. Ellos tienen otra mentalidad, tienen otros propósitos, pero la base fundamental es la motivación, el deseo de salir adelante, de resolver sus propias necesidades, de desarrollarse como individuos. Y en la nacional, pues cada vez que tengo el acercamiento con ellos, pues es un nuevo reto. Estas metodologías innovadoras de aprendizaje tienen como base, primero que todo, el llamar a esa reflexión antes de llegar a utilizar cualquier tecnología como un apoyo para la ejecución de sus tareas o de sus trabajos. Entonces, y justamente, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas invita al estudiante primero a una reflexión y luego a exponer esa reflexión en grupo, en trabajar, en discutir, en dialogar, esas soluciones y ese problema, conocerlo, entenderlo y que esté basado en su territorio. El aprendizaje basado en proyectos es mucho más retador aún porque lo invita al estudiante a que él mismo formule ese problema en su contexto, en su territorio y empiece a analizar y a generar ese desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, que es fundamental. El aprendizaje colaborativo o coparticipativo, que son diferentes en su esencia, si quisiéramos podríamos empezar a reflexionar en cómo esto ayuda a esos seres humanos jóvenes que están en nuestras instituciones y en nuestras aulas a desarrollarse como personas integrales. Y es impresionante cómo trabajan para buscar esas soluciones, o por lo menos en la Universidad Nacional, estos chicos que llegan, recuerdo ayer que nos hablaba un instructor de estudiante que tiene ciertas habilidades que muy pocos otros tienen en ciertos momentos. En la Nacional es muy común y estos estudiantes salen al mundo a trabajar, no se quedan acá, ¿no?
pero curiosamente vuelven y llegan a aportar a la institución en cierta medida algo de lo que la institución les dio. Entonces, pero la base de todas esas metodologías siempre es el llamado a la indagación y a motivar al estudiante a ser una mejor persona y a transferir ese conocimiento. Y eso no lo va a hacer ninguna herramienta, ¿sí? Ninguna inteligencia artificial, ningún ChatGPT. Eso lo hacemos nosotros como personas. Esa transferencia personal y ese diálogo es importante. Entonces, cuando se habla de la ética, la Universidad Nacional tiene 7 valores asociados a la ética, y el primero es el diálogo. Hay otro que tiene que se llama la pertenencia, sentirse parte de esa nación, parte de ese grupo, parte de ese desarrollo, y un motor o un factor habilitador de cambio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cambiar esta situación que está ahorita presente? Y en esa revolución que tú dijiste, en ese estallido social, ¿quién lo hizo? Fuimos nosotros, los cincuentones. Ese estallido social fueron los jóvenes. Y yo me pregunto cuál será la posición de ellos ahorita frente a esta situación que estamos viviendo. Y muchas seguramente nos van a sorprender, ¿sí? Porque están allí pendientes de todo y su base es esa. Entonces ellos, si yo le hablo a ellos sobre la inteligencia artificial, es una herramienta que tengo aquí, de las como 50 que tiene mi celular. De los 50 botones aquí hay uno que dice IA. O sea, para ellos es una herramienta más. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar cualquiera de esas herramientas para el beneficio y desarrollo? Ya es un reto muy grande. ¿Qué desafíos tenemos nosotros frente a ese tema? Pues un montón, porque lo que tú decías, voy a pasar a ser el que chequea y la inteligencia artificial me permite generar el dato, o voy a ser el profesor que es el habilitador o facilitador de esa transferencia de conocimiento, que además voy a aprender un montón con ellos y ellos van a aprender conmigo. Entonces creo que ahí es donde está el cambio, ¿no? Ese motor de cambio, ese factor habilitador. Retos, desafíos, los podemos listar ahorita. Los invito a listar 5 desafíos que pueda tener en mi aula de clase como instructor utilizando tecnologías emergentes. Estos sí. Pero devolviéndolas a la pregunta anterior, hay cosas que no son negociables en esa aula de clase, ¿no? No puedo renunciar a sorprenderme, no puedo renunciar a indagar, no puedo renunciar a ser crítico, no puedo renunciar a conocer, a aprender, a transmitir. A eso no voy a renunciar con ninguna tecnología que se me acerque. Básicamente, pues es eso. Sobre esa misma línea de la educación, la pregunta aquí es: ¿qué papel debería jugar la educación pública contrahegemónica, concretamente, para formar sujetos capaces de disputar una agenda tecnológica y no solo adaptarse a ella? A ver, para recolocar esa pregunta, más que desde la agenda educativa, para mí el reto mayúsculo que hay en la educación, en la docencia, es la posibilidad de pensar alternativas. Tiene que ver con defender lo que tenemos y defendernos como trabajadores de la educación contra la precarización del trabajo. A ver, un poco para explicar lo que quiero decir. Retomando lo que decía Julio ayer y hoy también por la mañana, partir de que somos producto de una derrota, estamos viviendo una derrota. No solamente significa una derrota de derechos sociales, es el sindicalismo, compañeros y compañeras, vive un proceso de profunda derrota, como también lo vive la izquierda, y le voy a decir por qué. Porque estamos abocados enteramente, toda nuestra energía, a evitar que la derecha crezca. Ahora parece que esa es nuestra responsabilidad. Evitar que la derecha gane, evitar que la derecha destruya. Bueno, por supuesto eso es importante, pero y coincido plenamente con la noción de derrota,
es que hemos perdido la capacidad de proponer formas de vida nuevas, como sindicatos y como izquierda. Pensar mundos diferentes, pensar alternativas, crear. Eso que los jóvenes hacían en el 68, en el mayo del 68, era la rebelión de la creatividad, los sindicatos. Eso lo perdimos. Y ahora nuestra agenda es procurar que la derecha no crezca, procurar parar a la derecha, procurar frenar a la derecha. Y eso, desde mi punto de vista, es resultado de una profunda derrota, porque está despojada nuestra capacidad de proponer escenarios nuevos. Entonces, lo que pienso, aterrizando esta reflexión a la educación, es que, bueno, como sindicatos, con ello no quiero decir que no sean importantes los sindicatos. Yo soy sindicalista, es muy importante el sindicalismo. Lamentablemente los trabajadores hoy no tienen los sindicatos representan a una minúscula parte de los trabajadores, y en muchos casos, al menos en mi país, los representan desde una lógica del poder, son sindicatos corporativos. Pero el sindicalismo tiene una responsabilidad enorme de ver más allá del mundo sindicalizado, ver el mundo del trabajo precarizado, ver lo que no está sindicalizado, ver la lucha, no solo luchar contra la precarización de nuestro trabajo, sino luchar con los que están contra el mundo de los trabajadores precarizados, ampliar nuestra visión de lucha. Y en el terreno de la educación a mí me preocupa muchísimo, y lo comentaba con los compañeros esta mañana, la posibilidad de que la revolución tecnológica carcoma, automatice los procesos de educación y los automatice, digamos, que eso que parecía impensable, que era que nuestra labor docente fuera atrapada y automatizada, ahora es una posibilidad, compañeros y compañeras. Si por el capital transnacional fuera, nosotros seríamos todos administradores de plataformas para ordenar desde plataformas digitales contenidos académicos preestablecidos. Si por el capital fuera, se acabaría la libre cátedra, los contenidos estarían dictados en las plataformas y estaríamos nosotros solamente, nuestra labor sería como trabajadores precarizados, los administradores de esas plataformas. Tenemos que, a mí me preocupa mucho, no es un problema solo de falta de presupuesto, es un problema de transformación de la materia de trabajo que está en ciernes en nuestras caras. En México yo lo veo, no sé, aquí en Colombia estamos viendo casos de universidades totalmente digitalizadas, universidades públicas, donde son masas de jóvenes que no han tenido acceso a la universidad, los incorporan a la universidad y los trabajadores docentes son administradores de plataformas. O sea, trabajo precarizado. Tenemos una responsabilidad muy grande desde el mundo sindical de pelear. Eso no significa no usar la inteligencia artificial y no usar las nuevas tecnologías, sino no dejar que esas tecnologías subsuman nuestro trabajo. Es muy grave el escenario. Hace 10 años era impensable ver a los millones de trabajadores infoproletarios repartiendo alimentos por las ciudades. Hoy es parte de nuestra vida cotidiana. Y eso impensable se convirtió en parte de nuestro sentido común. El sector educativo, la educación, es un gasto improductivo desde el punto de vista del capital. Es decir, tenemos una declaración, desde mi punto de vista, yo viéndolo con la preocupación de lo que estamos viviendo en mi país, en el mundo, me refiero a Estados Unidos también, lo que estamos viendo en las universidades es clarísimo. La desinversión del gasto público en Estados Unidos no solo tiene que ver con una desinversión,
tiene que ver con una transformación productiva que está llevando al trabajo docente a la batidora de la automatización, a lo que llamaba Polanyi el gran molino satánico, así le llamaba Polanyi, el gran molino que absorbe, lo tritura y lo convierte ahora en número, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como sindicalistas, como movimiento de docentes en México, en Colombia, en América Latina y en el mundo, darnos cuenta de esa declaración de guerra que tenemos frente a nosotros.